Quiero comenzar agradeciendo a la Universidad de Navarra y a los organizadores de este congreso, y particularmente a Enrique Alarcón, por haber aceptado mi ponencia. Lamento no poder estar presente, pero esta es una buena iniciativa, poder hacer la comunicación a distancia. El tema de mi comunicación es Intelecto Agente e Iluminación Divina en la Suma de Teología de Santo Tomás. Hemos elegido esta obra por ser una obra de madurez en la cual el desarrollo de estos temas es prácticamente el desarrollo definitivo en la obra de Santo Tomás. A lo largo de mi comunicación escrita, yo analizo varios textos de la Suma de Teología de Santo Tomás en los que se encuentra el tema que nos ocupa, pero muy particularmente la cuestión 79, artículo 4 de la primera parte, cuando Santo Tomás trata en el Tratado de Homine acerca de las potencias, la cuestión 84, artículo 5, donde Santo Tomás está hablando del conocimiento humano, intelectual, también en la primera parte, y la prima cuestión 105, artículo 3, y también el artículo 5, que se da en el contexto del gobierno divino de las cosas. La cuestión es la siguiente: Santo Tomás asimila tanto la doctrina aristotélica del intelecto agente como la doctrina agustiniana de la iluminación. El problema parece ponerse por el hecho de que la doctrina del intelecto agente aristotélica supone una afirmación clara de la causalidad segunda de los intelectos, de una causalidad en sentido fuerte, de una causalidad verdadera, mientras que la doctrina de San Agustín parece suponer una impotencia de la criatura para producir su acto intelectual, por lo cual se necesita, para conocer con certeza, la iluminación de Dios. Lo que voy a leer a continuación son las conclusiones de mi trabajo, en las que se sintetiza para mí lo esencial de mi contribución. Aristóteles y San Agustín son dos grandes genios de la historia del pensamiento, con personalidades intelectuales fortísimas y doctrinas que se desarrollaron por muy diferentes caminos. Ambos son fuentes importantísimas del pensamiento del propio Santo Tomás en muchos temas, entre los que se encuentran los que aquí nos ocupan: la doctrina del intelecto agente y la de la iluminación divina. Tomadas con demasiada literalidad, ambas pueden resultar incompatibles. Agustín sigue la línea platónica, según la cual en la realidad material, e incluso también en las almas humanas, nada hay estable, por lo que el conocimiento cierto solo debe esperarse de la iluminación de la verdad eterna, de las razones eternas, de la luz divina. Para Aristóteles, en cambio, en las cosas sensibles hay algo permanente, y el hombre, mediante la abstracción, es decir, por la acción del intelecto agente sobre los fantasmas, puede alcanzar a conocer algo con certeza. La reunión de ambas doctrinas, por lo tanto, puede tener cierto sabor a un compromiso ecléctico. Tal puede ser el caso, quizás habría que analizarlo en mayor profundidad, de la solución que San Buenaventura propone en las cuestiones disputadas sobre la ciencia de Cristo, en las que, si bien afirma, y sobre todo en las respuestas a las objeciones, la existencia de un intelecto agente, considera que este es insuficiente para explicar el conocimiento cierto, y por eso hay que recurrir a una iluminación divina, iluminación que sería una operación de Dios diferente e intermedia de la operación de Dios en toda criatura y de la infusión de la gracia. Esta argumentación, si bien tiene el mérito de sostener simultáneamente la doctrina de la iluminación agustiniana y la aristotélica,
lo hace aparentemente con cierto detrimento de la operación de la criatura, que es algo que, como veremos enseguida, en Santo Tomás no se da. Sin embargo, la afirmación allí de San Buenaventura, según la cual las razones eternas son reguladoras, motivas y finales, es decir, causa eficiente, formal extrínseca y final de la intelección, se encuentra también en Santo Tomás, aunque formulada en los términos de su propia metafísica de la creación, sin ningún tipo de compromiso ecléctico, en mi opinión. Las tesis que yo he extraído como fundamentales en Santo Tomás son las siguientes. 1. La mente humana tiene una consistencia tal que es capaz de causar su propio conocimiento intelectual mediante un proceso de abstracción en el que participan primeramente sus potencias sensitivas y a partir de ellas se abstraen las especies o semejanzas inteligibles de las cosas materiales por obra del intelecto agente. Este intelecto agente, punto 2, emana como una propiedad del alma espiritual en virtud de su propio modo de ser inmaterial. Desde este punto de vista, la causa inmediata de ese lumen, como veremos ahora, que se llama la causa inmediata de ese lumen, es la actualidad inmaterial misma de la mente, que por su espiritualidad no se halla sumergida completamente en la materia, sino que emerge con un excedente de perfección, que es el que le permitirá tener una potencia que pueda iluminar los fantasmas y abstraer la especie inteligible. 3. Sin embargo, es necesario afirmar por encima del lumen del intelecto agente la acción causal de un intelecto superior, el divino, del cual el intelecto agente es una participación. Interviene aquí la doctrina tomista de la participación. El alma espiritual humana es necesaria pero insuficiente para dar la fundamentación última de la luz intelectual. Como ni el hombre ni el alma son intelectuales según todo su ser, nos dice Santo Tomás en la cuestión 79, sino solo según la parte superior, está exigida la existencia de algo que sea intelectual por esencia según todo su ser, es decir, intelectual según toda la virtud del ser intelectual. Ese es Dios. Esto es así porque Dios es el primero en el orden de los entes inmateriales y la intelectualidad deriva del ser inmaterial, argumentará después Santo Tomás en la cuestión 105. Por lo tanto, Dios es el primer ente intelectual, es intelectual por esencia y causa de todo lo que es intelectual por participación. La palabra luz se utiliza para todo lo que manifiesta, así como la luz física hace ver los colores, manifiesta los colores, la luz intelectual hace manifiesta la verdad, hace manifiesta los inteligibles. Por esto, en un texto que analizamos en el cuerpo de mi trabajo, considero fundamental un redescubrimiento de la metafísica de la luz en Santo Tomás, que no depende solo de San Agustín, ni de Aristóteles, ni de la conjunción de San Agustín y Aristóteles, sino de la influencia de un tercer autor, que es Dionisio el Areopagita, muy particularmente en el capítulo 4 del libro de los nombres de Dios, pero también en otras obras en las cuales habla de Dios como luz y de la obra de la iluminación, que se extiende no solo a las mentes humanas, sino a las mentes angélicas, y en el que también aparece afirmada la consistencia de las luces participadas en la medida en que un intelecto ilumina a otro intelecto, los ángeles iluminan a los ángeles, y en Santo Tomás aparece también claramente afirmada la consistencia del magisterio humano, aunque en dependencia del magisterio divino y de la luz divina. Dios, al ser intelectual por esencia, es la luz por esencia.
A la luz participada, Santo Tomás la llama lumen. A la luz por esencia la llama lux. Y por eso Santo Tomás llama al intelecto agente lumen, en cuanto es una luz participada de la luz divina. La luz divina es lux, la luz participada, el intelecto agente, es lumen. 4. Dios es causa de la iluminación intelectual para el hombre, es decir, de la manifestación de la verdad a la mente humana como causa final, ejemplar y eficiente. Como causa final porque el fin de la iluminación es conocer la verdad, pero especialmente las verdades divinas, porque todo efecto tiende a volver a su causa. Si bien, como sabemos, para el cumplimiento del fin último del hombre, el fin último sobrenatural, es necesario luces agregadas, otra nueva iluminación sobrenatural como la de la luz de la fe, la de la luz de los dones y sobre todo y principalmente el lumen gloriae, la luz de la gloria. Como causa ejemplar, porque la verdad eterna es reguladora de las verdades creadas. Esta regulación se da tanto porque las cosas creadas tienen unas formas que imitan las ideas presentes en la mente de Dios, y por lo tanto, al conocerlas y ser medidos por ellas, somos también medidos por su fuente, que es la verdad divina. Las formas de las cosas nos miden, y es Dios mediante ellas que nos mide al conocerlas. Pero también porque la luz del intelecto agente, que es una participación de esa misma luz divina, es decir, la verdad que Dios es, en la que se contienen las razones eternas de las cosas, es necesaria para la abstracción de esas formas, porque las formas de las cosas materiales no son inteligibles en acto, sino en potencia, y por lo tanto no pueden ser medida y regla de nuestro intelecto, sino por la intervención de la luz del intelecto agente, que es una semejanza de la luz divina en la que se contienen las razones eternas, nos dice Santo Tomás en la cuestión 84, artículo 5 de la Suma. Y finalmente, porque los principios que regulan nuestra intelección teorética y práctica, los primeros principios, son una participación de la luz divina, aunque a su vez derivan de la experiencia sensible y de la luz del intelecto agente. 5. Dios es causa eficiente, primero que nada, de las formas mediante las que conocemos. Las potencias intelectivas, y muy especialmente el lumen del intelecto agente, y las especies inteligibles que ponen al intelecto en acto. Dios es también causa de la conservación de estas potencias y de su aplicación a la operación de la moción de las potencias. Esta moción o aplicación no es la mera activación de un agente extrínseco y violento, como el carpintero que mueve la sierra para cortar, como dice Santo Tomás en la cuestión 105, sino que Dios actúa desde lo íntimo. Esto es así porque Dios es el dador de la forma, que es algo íntimo, dice Santo Tomás, y con ella es dador de el ser mismo, por el que la mente subsiste y tiene todas sus perfecciones, entre ellas radicalmente la luz connatural que la hace ser un ente intelectual. Por la doctrina del ese, del ser tomista, la doctrina agustiniana de la iluminación puede hacerse compatible con la de la causa interna de la iluminación. Dios, decía San Agustín, es más íntimo que lo íntimo mío. Consiguientemente me ilumina, me manifiesta la verdad desde mi interior mediante una operación que no por ser mía, como causa segunda, deja de ser, como causa primera, de Dios mismo. Dios, como el ser intelectual por esencia, es también la luz y la verdad por esencia, que manifiesta a cualquier otra inteligencia la verdad teórica y práctica. De allí que Santo Tomás, con toda razón,
recurriera al texto del Salmo 4, tal como se leía en aquel momento, para apoyar esta doctrina de la iluminación. El Salmo dice: ¿quién nos manifestará los bienes? Y responde: sellada está sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Es por esto que, si bien se puede decir que Santo Tomás adopta la doctrina de la iluminación de San Agustín, realizando modificaciones que le permiten fundamentarla desde su propio marco metafísico, una metafísica de la creación en la que las criaturas, por sus formas, participan de un ser consistente que a su vez es fuente, después, mediante las potencias de las operaciones de las cuales ellos mismos son causa, consideramos un error pensar que esta doctrina, la de la iluminación, es superflua y un mero acto de homenaje a la autoridad de San Agustín, cuya doctrina se habría convertido en algo irrelevante o sobrepasado gracias a la asunción de la concepción aristotélica, como piensa o parece pensar por lo menos Gilson en su famoso artículo sobre por qué Santo Tomás corrigió a San Agustín. Hay una corrección, porque Santo Tomás no admite la psicología del conocimiento de inspiración platónica que parece sostener San Agustín. Sin embargo, Santo Tomás conserva, justamente lo dice en ese texto en el que corrige a San Agustín, famoso, conserva lo que él considera esencial de esta solución agustiniana, de tal manera que es también fundamental para la comprensión del pensamiento de Santo Tomás. Yo considero que la doctrina de la iluminación es fundamental para el desarrollo de la metafísica de la intelección, en la medida en que lo propio del ser intelectual es la manifestación de la verdad. Y eso es justamente lo que hace la luz, y por lo tanto en lo que consiste la obra divina de la iluminación. Se necesitaría un trabajo más amplio para poder mostrar de qué manera también la influencia dionisiana se introduce para dar lugar a esta metafísica general de la iluminación en Santo Tomás, que no se refiere solamente a la iluminación de la mente humana, sino a la iluminación de toda mente, de todo intelecto, por parte de Dios como fuente de toda iluminación. Muchas gracias.